Hola, hoy es recién, bueno, ahorita son las 11 de la mañana y estamos a 22 de diciembre del 2024. Y habíamos hablado de Hitler, Adolfo Hitler, y entramos a la tercera parte de Hitler. En resumen, había visto 5 imágenes, 2 no las voy a tocar porque ya no las recuerdo, pero las más importantes, que son las primeras, fueron las 2 mujeres que murieron en situaciones muy extrañas y están los hologramas de que aparece sobre ellas. Y después veo a cada uno de ellos y veo cómo se cierran los procesos y no fluyen. Solo uno que se escapó a Estados Unidos logró vivir hasta cerrar su vida, ¿no? Pero de resto todos murieron en situaciones muy difíciles. Bien, ahora el tercer holograma que vi, fue a Benito Mussolini, que lo reconocí. Entonces, lunes 10 de febrero de 2020, estamos a 2024, diciembre, o sea, hace 4 años ya. Basada en el resultado anterior, podría pensarse que si un líder no es sano, los resultados de los procesos en sus hologramas se vuelven circulares o cerrados. Y para poder continuar con esta hipótesis, tendría que revisar presidentes que dejaron a su país correspondiente floreciendo y presidentes que vaciaron las arcas de sus países. ¿Acaso aquellos presidentes que hicieron florecer a sus países no se atoran los procesos y presidentes que destruyen atoran? Leyendo esta frase es muy claro que la respuesta es sí, pero leyéndola. Hay que comprobar ya con la aplicación del holograma para que cualquier persona que lo vea pueda leer qué presidente podría ser bueno y cuál no. Es muy interesante este resultado si lo llegase a comprobar. Y para esto tendría que hacer un estudio sobre líderes a través del holograma. Y eso más o menos es lo que estoy haciendo en YouTube. Buscar líderes y trabajar esto. Dejé 2 días de escribir porque estuve pensando de tener este libro, pues tal vez es más importante que quienes lean mis libros conozcan primero mi teoría de sueños, precisamente por el proceso circular que salió 2 veces con los allegados de Hitler. Y aunque deseo continuar con porque soy muy adicta a pienso que lo correcto es detener mi libro y empezar con Piratería de Sueños para que se pueda entender mejor lo que escribo. Qué lástima, pero ni modo. Así es esto. No lo voy a hacer. Voy a ver si logro empezar el libro paralelo a esto, porque el trabajo de sueños que desarrollé es muy interesante, verdaderamente muy interesante, y de ahí fue que se reabrió el holograma. Entonces, el sueño abrió mi capacidad y me equilibró para no volverme loca. Entonces, por eso es tan importante que les muestre cómo es que se analizan los sueños con mi técnica. Una de las 5 imágenes que vi sobre Hitler fue Mussolini, Benito Mussolini. Y es que aquí les mando la imagen de Benito Mussolini, que era el líder de Italia, y que lo mataron. O sea, es muy paralelo a Hitler. Y es que sobre Hitler vi 5 imágenes, 3 mujeres. Las mujeres eran fácilmente identificables, pero como estaba rodeado de tantos hombres, creí difícilmente identificarlos, por lo que pensé en hacer sus retratos hablados primero. El caso es que cuando vi a los 2 hombres en ese momento, pensé que uno de ellos era precisamente a Mussolini,
Y quizás Hitler siguió el camino de Mussolini o al revés, y eso los mató a ambos. Primero Mussolini en Italia y luego Hitler, quien 2 días después se suicidó. Bien, y sobre el rostro de Mussolini, el holograma que surge no es ningún italiano y al que veo es a Winston Churchill, nada menos. A mí me encanta Winston Churchill, me encanta, lo admiro mucho. O sea, que si sobre Mussolini veo a Winston Churchill, significaría que es su attore y que hasta pudo ser parte del asesinato de Benito Mussolini. Mussolini fue ya rechazado por el pueblo italiano al final, pero dicen que se carteaba con Churchill, pero que las cartas nunca se encontraron, ¿eh? Y aquí en Wikipedia encontré el 27 de abril de 1945, en el momento de su captura, Benito Mussolini llevaba consigo 2 bolsas llenas de documentos que contenían, entre otras cosas, según testimonios de quienes declararon haberlas inspeccionado en aquellos días, parte de la correspondencia con Churchill, pero de la que en su momento no se pudo determinar ni la fecha ni el contenido exacto. Bien, yo creo que estaba atorado porque él quería que lo apoyara Churchill y tal vez no lo apoyó, no sé qué pudo haber pasado ahí. Bien, continuando intentaré ver sobre Churchill, sobre Winston Churchill, qué imagen aparece, y sobre él veo a su padre. Y lo que leo de su niñez es que sus padres fueron muy ausentes y termino con esta parte, por lo que ahí se termina el proceso, o sea, no se cierra, no se regresa, no se queda atorado ni nada, o sea, y su muerte fue normal, tranquila, bueno. Entonces, ya terminamos la tercera parte de Hitler, la investigación de Hitler. Bueno, si les gusta mi canal, compartan, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video.